Hola, soy África Urbano, psicóloga, neuropsicóloga, directora del Centro de Psicología y Neuropsicología Recursos. Estamos en Villanueva de la Cañada, en la Comunidad de Madrid, y durante 10 años he sido psicóloga de la unidad de sobrepeso y obesidad del Hospital Montepríncipe de Madrid. Y en este momento me gustaría compartir con las personas que estén interesadas en este tema, pues algunos datos. Desde el año 2010, la Organización Mundial de la Salud considera que el tema del sobrepeso y la obesidad constituyen una pandemia no infecciosa. Los datos son alarmantes. Cuando vemos que en una población de casi 8.000 millones de personas en el mundo hay más de 2.000 millones de personas afectadas con este problema, nos damos cuenta de la dimensión del problema que tenemos delante. Es un problema que afecta a todos los países, tanto a países desarrollados como a países no desarrollados. Es un problema que afecta a todos los estratos sociales protegidos y estratos sociales desprotegidos, aunque sí que es verdad que está más presente en situaciones económicas medias o medio bajas. Es un problema que afecta a todas las edades de la vida, a niños, adolescentes, adultos. Es un problema que afecta a hombres y a mujeres y es un problema que afecta a todas las razas, aunque sí que es verdad que hay algunas que están más castigadas por el problema del sobrepeso y la obesidad porque tienen un determinado fenotipo. Sabemos que los niños que antes de los 7 años han padecido este problema tienen un 40% de probabilidades de ser obesos en la etapa adulta. Los datos, como digo, son alarmantes. En México y en Estados Unidos, en México, mejor dicho, se dan los niveles más elevados de sobrepeso y obesidad. Pero hay otros muchísimos países que también están afectados. Chile, Argentina, Colombia, España. Todos estos países tienen porcentajes de más del 50-55% de personas afectadas de sobrepeso y obesidad. En Estados Unidos, concretamente, el 9% del gasto sanitario se va para paliar los efectos de este tipo de problemas, que generan este tipo de problemas. En España, el gasto sanitario dedicado a paliar los efectos de los problemas derivados del sobrepeso y de la obesidad están en torno al 7%. Con todo esto, tenemos que tomar conciencia y tenemos que tomar medidas. Tenemos que tomar conciencia del problema porque las consecuencias son alarmantes. En torno al 70% de las muertes que suceden en el mundo van asociadas a enfermedades no transmisibles. Y las enfermedades no transmisibles se producen asociadas a una serie de factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es el sobrepeso y la obesidad. ¿Pero qué entendemos por obesidad? La definición más sencilla es que la obesidad es un exceso de grasa corporal que se produce por un desequilibrio entre lo que ingerimos y lo que gastamos. Este desequilibrio que se produce en nuestro organismo lleva a la persona a ir incrementando sus niveles de masa grasa hasta llegar a un nivel de obesidad que es incompatible con la vida en algunos casos y que resta calidad de vida siempre o casi siempre. Frecuentemente, este incremento de peso va asociado a la ingesta de alimentos hipercalóricos asociados a una vida sedentaria, cero deporte, cero ejercicio, que lleva a ese desequilibrio energético. Las personas que nos dedicamos a esto para saber qué tipo de problema tiene la persona, pues tenemos unas tablas, unos baremos y tenemos unos medios. Uno de ellos, el más frecuentemente utilizado, es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una operación en la que se divide el peso del paciente
se divide por su altura al cuadrado. El resultado de esta operación nos da una cantidad y en función de esa cantidad vamos a decir si el paciente tiene, por ejemplo, un sobrepeso en grado 1 cuando da 25, un sobrepeso en grado 2 cuando da 27, una obesidad tipo 1 cuando da un nivel de 30, una obesidad tipo 2 cuando llega a 35, el índice de masa corporal, pero ya cuando llega a 40 tenemos obesidad mórbida. Y ya si llega a 50, pues tenemos una obesidad extrema. En los niños es diferente, en los niños no tenemos este tipo de clasificación, nos guiamos por percentiles. Y si un niño está a partir del percentil 85 dentro de su edad, el rango de edad, pues decimos que tiene obesidad, ya si llega a 90, pues tiene una obesidad severa. ¿Vale? Entonces, estos son pues las guías que tenemos para determinar cuál es el grado de sobrepeso, el grado de obesidad que tiene el paciente que tenemos delante. En las unidades que se dedican a este tipo de cuestiones, pues hay médicos endocrinos, nutricionistas, que hacen esta valoración para determinar qué tipo de tratamiento y qué tipo de seguimiento va a hacer el paciente. Es muy importante que determinemos el nivel de sobrepeso, el nivel de obesidad que tiene un paciente, porque las consecuencias son muy graves. Van a tener un impacto físico y un impacto psicológico. A nivel físico, vamos a encontrar que este exceso de peso, sobrepeso elevado, obesidad tipo 1, tipo 2, obesidad mórbida, frecuentemente va asociado a enfermedades no transmisibles. Estas que antes hemos dicho que producen en torno al 70% de las muertes que hay en el mundo. Por lo tanto, es muy grave. Estas enfermedades no transmisibles son enfermedades metabólicas, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Personas que tienen sobrepeso y obesidad frecuentemente pueden tener dislipidemias, pueden tener colesterol, pueden tener hipertensión, pueden tener diabetes tipo 2, pueden tener todas estas cuestiones a nivel físico. Frecuentemente también van a tener procesos asociados a problemas musculares, problemas óseos. También vamos a encontrar muchos pacientes que tienen problemas respiratorios, apneas del sueño. Las apneas que se le producen durante el sueño, pues si son leves, moderadas o severas, van a ir generando un impacto. Y los últimos estudios nos dicen que eso que le pasa a las personas, esos segundos sin respirar, esas apneas, se quedan sin respiración durante segundos, si se producen muchas veces a lo largo de la noche, pueden llegar a generar un impacto en nuestro cerebro. Se produce en el cerebro un desgaste, por decirlo de alguna manera, que va a acelerar procesos neurodegenerativos. Por lo tanto, estos estudios nos hacen pensar que engordar no solamente es una cuestión de que me duelan las piernas y las rodillas, es que también puede ser una cuestión relacionada con problemas de pérdida de memoria, pérdida de atención, dificultades en los procesos cognitivos. Tenemos que considerar que este problema es grave, lo mires por donde lo mires, porque es un problema recidivante. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los pacientes que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, aunque hagan una pérdida de peso eficaz, a través de tratamiento médico o de tratamiento quirúrgico, si no son bien atendidos, pueden volver a engordar. Cuando digo bien atendidos, me refiero a que tienen que tener un soporte psicológico. Si el soporte psicológico no se da, es más frecuente que el paciente vuelva a comer, es más frecuente que el paciente vuelva a dejar de hacer ejercicio y que vuelva a engordar. Es por eso que siempre se propone un abordaje multidisciplinar.
una unidad de trabajo para abordar el tratamiento del sobrepeso y la obesidad siempre tiene que ser multidisciplinar. Tiene que haber un nutricionista, tiene que haber un médico endocrino, tiene que haber un psicólogo y, en el caso de que sea necesario, tiene que haber un equipo quirúrgico. Y en ese contexto habrá más posibilidades de sacar adelante al paciente. La obesidad mórbida es una enfermedad tan grave que la recomendación más frecuente es que el paciente se someta a una cirugía bariátrica. Llegado un momento, ya cuando el paciente ha llegado a esos niveles de obesidad mórbida, no hay demasiadas posibilidades de que recupere el normopeso y por eso se les recomienda este tipo de cirugía. Evidentemente habría que abaratar costes porque son cirugías caras, pero son cirugías caras según cómo se mire, porque las consecuencias de la no cirugía es muchísimo más cara que mantener a una persona en estas circunstancias. La cirugía bariátrica no es el fin, es el inicio de un proceso. Por lo tanto, cuando a un paciente se le recomienda que se someta a cirugía bariátrica, tiene que ser siempre con un apoyo psicológico que le vaya a hacer un seguimiento para que no haya una recidiva, para que no vuelva a haber un incremento de peso. Pero además del impacto físico, tenemos que considerar el impacto psicológico. Cuando llegamos al impacto psicológico, a mí me gusta siempre nombrar el estigma del paciente de la obesidad. El obeso está estigmatizado en nuestra sociedad. Las personas obesas son calificadas de personas con bajo nivel de voluntad, indolentes, vagos, lentos, es decir, se les asocian unos adjetivos pues, que les descalifican. El paciente de la obesidad tiene que cargar con el peso de haber llegado a ponerse enfermo porque esa sociedad que ha potenciado en él aspectos de enfermedad, haciéndole creer que tenía que tener una imagen perfecta, unas medidas determinadas, cuando se le ha ido de las manos el tema del peso y se ha convertido en una persona obesa, pues le castiga también con ese estigma. Por lo tanto, el impacto de la enfermedad no solamente está en lo físico, sino también en lo mental. Seamos sinceros, ¿qué pensamos de las personas obesas? ¿Cómo les miramos? Bien, pues nuestros pacientes de la obesidad han llegado a la obesidad por distintos caminos. Muchos de ellos habrán llegado a la obesidad porque han comido de forma desmesurada. Vale, pero otros han llegado a la obesidad por otras causas. Nosotros les calificamos a todos de la misma manera. Muchos de ellos no han ido a buscar el problema. Sí que es verdad que quizá no han sabido pararlo, pero muchos de ellos venían con el problema incorporado, porque tenían un componente genético, un componente endocrinológico, un componente ambiental, un componente familiar que potenciaba en ellos la ingesta inadecuada. Y eso les ha llevado al sobrepeso, a la obesidad, y quizá no lo han sabido parar, pero tienen unas causas que justifican el inicio del problema. Igualmente, la sociedad hace como una categoría y esa categoría está estigmatizada. Deberíamos de empatizar con este tipo de pacientes. Yo muchas veces pienso que si todos nosotros nos pusiéramos en los bolsillos del abrigo o del pantalón 2 pesas de 20 kilos cada uno, habríamos engordado del tirón 40 kilos. ¿Eso sería suficiente para comprender a estos pacientes? Pues no. Tendríamos que también disfrazarnos, ponernos un determinado volumen para poder empatizar con ellos,
saber lo que se siente cuando llegas a una silla en la que no te puedes sentar, saber lo que se siente cuando vas a entrar en un ascensor y todo el mundo te mira de una manera determinada, saber lo que se siente cuando no puedes cruzar las piernas, ponerte zapatos de tacón. Todas estas cuestiones basadas en historias de pacientes, en realidades de personas, nos llevan a ver el problema desde esa dimensión. Y yo siempre abogo, intento que se empatice con estas personas para que de verdad les podamos ayudar, les tenemos que comprender. Para que podamos empatizar con estos pacientes, también me quiero detener un momento sobre un componente social que nos empuja muchas veces en una dirección determinada. ¿Qué está pasando con la publicidad? En el año 2004, la Organización Mundial de la Salud propuso que se acabaran los anuncios en los que se anunciaran alimentos con muñequitos, con estímulos favorables para los niños, porque se estaba viendo que los niños querían consumir esos alimentos hipercalóricos porque les venía en el paquete pues, un determinado muñequito, un jueguecito, cualquier cosa de estas, ¿no? Los anuncios que hacen algunas casas de refrescos son para hacer un estudio de publicidad. Son tan bonitos, tienen una música tan atractiva, con unas personas tan atractivas, que por supuesto te dan ganas de consumir ese refresco concreto, pero ese refresco concreto genera un impacto porque es un refresco que lleva azúcar y que si lo consumimos mucho puede llegar a producir un problema. Las campañas publicitarias tienen muchísima influencia sobre los niños y sobre los adolescentes. Y esto es una reflexión, porque esos niños que han consumido esa publicidad y esos adolescentes que han consumido esa publicidad hacen ingesta de alimentos que les engordan, que aumentan su peso y que les llevan a tener un problema grave de salud física y en algunos casos también de salud mental. Otro aspecto sobre el que me gustaría detenerme relacionado con la publicidad y con la presión social es el de la imagen. Las campañas publicitarias nos venden una imagen que se considera imagen negocio. Es absolutamente imposible que podamos llegar a tener los cuerpos que nos venden a través de esa imagen ideal, de ese peso ideal, de esas medidas ideales asociadas al éxito, asociadas a la simpatía, a la inteligencia y a todas las cuestiones que nos puede apetecer que nos pasen. La manipulación de la imagen genera en la adolescencia, sobre todo en las niñas, graves problemas de salud mental, porque persiguen un ideal que muchas de ellas no pueden tener, porque tienen un fenotipo determinado, tienen un fenotipo androide, un fenotipo ginoide, que les va a impedir tener esa estructura que les presentan a través de esas imágenes. Por lo tanto, la publicidad, la imagen negocio, son factores que pueden intervenir para que el problema del sobrepeso sea cada vez mayor y lleve a muchísimas personas al tema de la obesidad. Lo que suelen conseguir estos medios es sabotear nuestra vida. Las personas entran en una queja sistemática asociada a su cuerpo, no les gusta su cuerpo, odian su cuerpo y un largo etcétera de dolores psicológicos. Esta queja sistemática asociada a la insatisfacción corporal es la antesala de los trastornos de la alimentación. Muchas personas
empiezan a sentir ansiedad, tienen miedo de perder oportunidades, piensan que no les van a contratar en un trabajo determinado por su físico, y además así es. Hay algunos trabajos que son absolutamente incompatibles con su físico, con su peso. Y yo siempre digo que muchas personas que tenían un sobrepeso incipiente que se podría haber parado, han llegado a niveles de obesidad por la frustración que han sentido y que les ha venido de toda esta presión que les ha llegado desde lo externo, desde lo social, desde lo familiar, esos ambientes familiares restrictivos en donde no se puede comer, esos patrones de conducta en donde el cuerpo es lo más importante. Hay que cuidar el cuerpo a pesar de los pesares. Bueno, pues todos estos patrones de conducta empujan a muchas personas en una dirección determinada, y esa dirección determinada es generalmente problemas psicológicos. Y la prevención siempre va a ser la misma, generar en las personas que tomen conciencia de lo que son los hábitos saludables de la vida, pero que los hábitos saludables de la vida son un proceso, que se trata de algo que tengo que hacer toda la vida, no solamente cuando he engordado 2 kilos. Esto es como lavarse los dientes, como ducharse todos los días. Esto es un hábito que voy adquiriendo y que perdura a lo largo de mi vida. Comer de forma tranquila, masticar, salivar bien los alimentos, envolverlos, ingerirlos, alimentos saludables, tener un espacio para la comida, tener un tamaño de plato. No hay que tener unos platos gigantes para llenarlos de comida porque no lo necesitamos. Hacer ejercicio todos los días, huir de la vida sedentaria, huir del tabaco, huir de estados emocionales que nos llevan a consumir alimento como podríamos consumir cualquier otra sustancia. Todas estas situaciones son las que tenemos que trabajar y son las medidas preventivas. Y siempre la persona tiene que asociar a todo esto un patrón de pensamiento basado en creencias que le potencien, no en creencias que le lleven a no actuar, sino que le lleven a actuar, le lleven a realizar conductas proactivas para, si está incrementando el peso, que eso lo pueda frenar a tiempo. Tenemos que considerar que en la etapa adulta, o sea, todas estas medidas preventivas tienen que nacer con el niño. Tenemos que dar salud a las madres, dar salud a los niños. Esto tiene que continuar, que a partir de la infancia el niño lo tiene que incorporar como un hábito, y en la preadolescencia y en la adolescencia lo tiene que tener adquirido. Y esto tiene que fomentarse en las escuelas. Los niños tienen que hacer deporte por encima de todo. Esto es más importante que todo lo demás. Y hacer deporte quiere decir que muchas veces pues un niño es castigado sin salir al recreo porque ha cometido algún error. Vale, pues este no va o no debería de ser el castigo deberá de ser otro, pero no dejar a un niño sin actividad física, no sacrificar el deporte por los exámenes de matemáticas. El deporte tiene que ser prioritario. En las empresas, cuando llegamos a la etapa adulta, tenemos que tomar unas medidas. No es correcto hacer comidas de trabajo en donde todo el mundo está trabajando y comiendo, porque las personas están comiendo deprisa, están comiendo sin procesar bien lo que están haciendo y están comiendo de forma muy automática, y esto no está mejorando su físico. Cuando acaba la reunión, la persona no se ha dado cuenta de que ha comido, su cerebro no se ha enterado y a lo mejor va a comer un poco más. Otra cosa que tendremos que regular es el sueño. Muchísimas personas se acuestan muy tarde y son muchas horas desde que cenan hasta que se acuestan y comen.
Otras personas comen mucho cuando cenan y se acuestan, con lo cual no les da tiempo a digerir todos esos alimentos. Por la noche hay que tener una alimentación muy austera, una alimentación muy básica, porque luego nos vamos a ir a dormir. Hay personas que se despiertan por la noche y en vez de tomarse una infusión, pues se toman un vaso de leche con galletas. Esto es inadecuado porque se fomenta en ellos una costumbre. Cada vez que me despierto me voy a comer esto, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas estas conductas las tendremos que tener en cuenta cuando estamos con nuestros pacientes para que ellos regulen su ingesta. Tenemos que potenciar en los pacientes las creencias verdaderas, no las creencias irracionales. Muchos pacientes llegan a estos problemas porque generan la idea de que son personas que no tienen voluntad. No es cierto que no tienen voluntad. Lo que les falla en un momento determinado es la decisión, tomar la decisión adecuada. Si para esto se necesita una ayuda externa, pues habrá que ponerle una ayuda externa. El trabajo del psicólogo será realizar programas de modificación de la conducta que vayan en esa dirección. El trabajo del psicólogo también será filtrar la información que le está llegando al paciente y que es irrelevante. La información de fuera que es irrelevante, todos estos castigos que vienen de fuera, de lo físico, de lo ideal, todo eso hay que filtrarlo. Los pacientes lo necesitan. Y también filtrar lo que le llega de dentro, todas sus autosabotaje, sus palabras disfuncionales referidas a sí mismo, su autodesprecio. Todo esto lo tendremos que regular en la intervención psicológica. Para eso necesitamos hacer previamente una buena evaluación del paciente y tener una buena historia clínica de él, generar alianza terapéutica para encontrar las verdaderas causas que han llevado a esa persona a descuidarse de tal manera que ha llegado al sobrepeso y a la obesidad. En este contexto vamos a analizar con los pacientes los motivos por los que comen, es decir, los porqués. ¿Por qué come un paciente? Pues porque tiene hambre, porque la comida está muy rica, porque me han enseñado a rebañar el plato, porque estoy cocinando y tengo que probar los alimentos, porque no me he planificado bien y no he hecho la comida en el fin de semana y cuando llego a casa no tengo nada para cenar y saco lo primero que hay, porque estoy dándole de comer a los niños y cuando les sobra algo no lo voy a tirar, porque nunca tiro nada de comida, me lo como todo porque me han enseñado que no puedo tirar nada de los platos, porque tengo que comer en el trabajo deprisa y corriendo, cualquier cosa, porque se me ha olvidado llevarme una comida saludable al trabajo y me he comprado en la máquina cualquier cosa. Todo esto son los porqués voy a comer. Y estos los tenemos que analizar con el paciente. Los tenemos que ir derribando uno a uno y guiando a ese paciente para que construya una realidad distinta. Y en terapia también tenemos que analizar los para qué come el paciente. ¿Para qué come una persona tanto? Como para ponerse enferma y mirarse en el espejo y despreciarse. Los para qué son los que han sostenido durante mucho tiempo ese peso. Y nosotros en terapia los tenemos que encontrar. Tenemos que saber qué ha pasado, el esquema psicológico de esa persona, qué es lo que hay de verdad debajo de todas esas capas de grasa que se le han ido acumulando, que le ha llevado a un autodesprecio tan elevado como para llegar a ese nivel de peso. Esto siempre lo vamos a hacer con aquellos pacientes que han llegado a ese nivel de peso a través de ingestas emocionales o a través de trastornos de atracones o de el síndrome del comedor nocturno, es decir, pacientes que han entrado en la vía
del trastorno de alimentación y que ese trastorno de alimentación les ha llegado a deteriorar. Pacientes con cuadros ansiosos, pacientes con cuadros depresivos, ¿qué hay debajo de lo físico? Porque cuando debajo de lo físico hay algo personal, emocional, entonces tenemos que abordar eso, porque ese es el origen del problema. Por lo tanto, en el tratamiento psicológico no solamente es por qué me estoy dañando, sino para qué me estoy dañando. Esta pregunta nos la hacemos con nuestros pacientes muchísimas veces y de alguna manera intentamos restablecer el equilibrio para que empiecen a remar en la dirección contraria y empiecen a perder el peso que les sobra. Lo que ocurre es que llegado un peso determinado, hay que ofrecer al paciente un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico y esos son vías que nos van a llevar a resolver el problema siempre asociado al tratamiento psicológico. De forma coloquial y para resumir un poco todos estos datos, decir que lo que nos lleva al sobrepeso y la obesidad es lo que yo denomino los factores, las 3 S. Las 3 S son la sobreingesta, el sedentarismo y el sabotaje personal que nos podemos hacer cada día y que nos lleva a desregularnos en muchos órdenes de la vida. Cuando nos desregulamos con la comida, tiene consecuencias también sobre lo físico y esto hay que frenarlo.